La tarde del día siguiente vio a Izuku sentado en un vagón de tren bala rumbo al distrito Southside mordiéndose las uñas. El entusiasmo de Izuku se desvaneció poco después de investigar la dirección que le dio la chica y enterarse de que estaba ubicada en el infame Southside. Izuku había escuchado cientos de historias de terror sobre el distrito y las personas que vivían allí. Izuku naturalmente se puso razonablemente nervioso por ir al distrito de Luz Roja después de haber encontrado múltiples informes y titulares que confirmaban esas historias y pocos héroes que se suponía que patrullaban el distrito. Sin embargo, este era el único trabajo que Izuku había encontrado, por lo que decidió aguantarse y ser un niño grande, por lo que evitó decirle a su madre a dónde se dirigía aparte de que tendría que tomar el tren bala y armado con un taser, otro regalo de la tía Mitsuchan, viajó ansiosamente a su destino. Tuvo que bajarse en una estación a unas 3 cuadras del distrito ya que no había ninguna dentro de este. Caminar hasta la dirección desde allí dejó a Izuku cansado pero curioso mientras pasaba por edificios derrumbados o completamente destruidos. Mantuvo la guardia en alto sin importar si podía ver gente o no, pero Izuku vio más gente de la que pensó que vería. Algunos de ellos eran obviamente los personajes sospechosos y miembros de pandillas que uno esperaría en un distrito de Luz Roja. Miraban a Izuku con la misma cantidad de sospecha cuando lo veían. Izuku descubrió que caminar por el lado sur no era muy diferente a caminar por los pasillos de Aldera, pero era mucho más coherente y consciente de las personas que lo miraban. Descubrió que la dirección conducía a un complejo de apartamentos en un grupo más denso de edificios, y estaba en mejores condiciones que la mayoría. Izuku, después de darse cuenta de que la dirección exacta estaría en el segundo piso, tuvo mucho cuidado al subir las escaleras por lo fuerte que crujían. Finalmente, en la puerta principal, Izuku verificó 2 veces que la dirección coincidiera y que llegara a tiempo antes de tocar con vacilación cuando vio que no había timbre. Entonces, más rápido de lo que Izuku podía procesar, la puerta se abrió de golpe y una mano lo agarró del cuello arrastrándolo hacia adentro antes de estrellarse contra una pared. Izuku quedó aturdido temporalmente por el impacto y el asalto repentino, pero rápidamente volvió a sí mismo y miró fijamente a través de un hocico escamado a un par de ojos fríos, penetrantes y con pupilas amarillas que lo miraban fijamente. ¿Quién eres tú?, gruñó una voz grave con un ceceo pesado. Izuku tembló bajo la mirada del hombre demasiado familiarizado con esta posición aterradora, y su garganta casi se cerró. Estoy aquí para dar clases particulares a Miyake-san, se obligó a decir a través de sus cuerdas vocales poco cooperativas. Sus dedos escamosos con garras se apretaron alrededor de su cuello. ¿Midoriya? El otro siseó interrogativamente sin perder su tono áspero e Izuku asintió temblorosamente sin confiar en su voz. El hombre mantuvo a Izuku inmovilizado por el cuello durante otro minuto mirándolo con dureza y luego lo soltó. Izuku jadeó suavemente y se llevó las manos a la garganta. Mirando hacia arriba, Izuku vio a un hombre alto con una obvia mutación basada en reptil que todavía lo miraba fijamente. «Papá. Está aquí», llamó una voz joven y familiar. Mirando hacia la entrada vio a una pequeña niña rubia con los mismos ojos que el hombre. Cuando sus ojos se encontraron, ella sonrió revelando 2 pares de colmillos. «Midoriya-kun. ¿Estás aquí?», gritó mientras corría hacia él. Hola, ¿está Miyake-san en casa?», preguntó Izuku nerviosamente, todavía conmocionado y muy consciente de que el hombre todavía lo estaba observando como un halcón. La niña asintió rápidamente. Ani-chan. «Midoriya-kun está aquí», exclamó la niña arrastrando a Izuku con ella por el brazo. Ella lo había llevado a una sala de estar cocina donde un niño alto, tal vez un poco mayor que él, con la mutación reptil más fuerte de los 3, estaba sentado y notó brevemente que tenía ojos dorados en lugar del amarillo pálido que tenían los otros 2. «Midoriya-san», saludó con el mismo ceceo que tenía el hombre. Hola, ¿eres Miyake-san?, preguntó Izuku todavía muy nervioso con el hombre detrás, sin necesidad de verlo para saber que lo estaba fulminando con la mirada. El chico asintió y la chica lo arrastró para sentarse junto a Miyake. «Genial, ¿quieres empezar con matemáticas o ciencias?», preguntó Izuku tratando de sonreír a pesar de que el hombre lo fulminaba con la mirada. «Ciencia». El chico respondió. Izuku sacó los libros que tomó prestados de la biblioteca y los colocó sobre la mesa. Miyake-san no era muy expresivo debido a sus rasgos reptiles, pero Izuku podía notar lo frustrado que estaba solo tratando de entender su tarea. Teniendo una idea, sacó uno de sus cuadernos para ilustrar los experimentos o cosas que estaba tratando de explicarle a Miyake-san, y estaba feliz de saber que Miyake-san trabajaba mejor con ayuda visual.
Entonces, continuó dibujando todo para que él pudiera seguirlo y la niña parecía estar igualmente interesada en lo que estaban estudiando. Izuku estaba feliz de explicar las diferencias simples entre diferentes químicos, cómo cambian cuando se estabilizan o se vuelven reactivos al agregar diferentes ingredientes como en la repostería. Después de que terminaron su tarea de ciencias, tomaron un descanso mientras la niña insistió en que todos comieran algo. Miyake-san miró al hombre: pido disculpas por el comportamiento de papá, vivimos en un vecindario peligroso. El niño se lo dijo, pero Izuku lo ignoró nerviosamente. Está perfectamente bien, lo entiendo totalmente. Respondió, y no lo decía solo por el bien de Miyake-san, no es lo peor que me ha pasado. Izuku bromeó dócilmente. Miyake-san parpadeó y asintió antes de volverse hacia la niña y darle una zanahoria bebé. La tarea de matemáticas fue mucho más fácil y terminaron antes de lo que Izuku esperaba, por lo que Izuku lo ayudó a avanzar un poco con su clase de ciencias. Una vez que llegaron al final de la sesión, el hombre le dio a Izuku los 13.750 yenes prometidos en billetes y monedas. Izuku hizo una profunda reverencia al hombre y prometió regresar mañana antes de irse a casa. Afortunadamente, Izuku no enfrentó ningún problema en el camino a casa y felizmente le mostró a su madre el dinero que ganó antes de contarle detalles de la sesión, omitiendo las partes en las que fue maltratado por el mayor de los Miyake o el estado de su apartamento. Izuku hizo el viaje al apartamento de los Miyake los 4 días y, afortunadamente, la última vez, Miyake padre dejó de inmovilizarlo contra la pared, por lo que Izuku estaba agradecido, ya que no quería volver a ocultarle los moretones a su madre. Se enteró de que los nombres de los dos niños Miyake también eran Masao y Kaori. Izuku se adaptó rápidamente y se acostumbró a caminar hasta el antiguo Musutazu, pero mantuvo la guardia en alto. Después de un mes, Izuku se estaba sintiendo cómodo en la casa de los Miyake y Miyake padre ya no agarraba a Izuku cuando llegaba. Una vez le había traído a la pequeña Kaori algunos arándanos ya que ella mencionó que le gustaban. Estaba bajando las escaleras y estaba a punto de doblar la esquina para comenzar la caminata a casa cuando una mano lo agarró del brazo. Izuku chilló cuando lo tiraron hacia atrás y se encontró cara a cara con una mujer sin ojos. Izuku normalmente habría gritado como un loco si no hubiera quedado paralizado por el miedo al ver las cuencas de los ojos vacías y llenas de cicatrices de la mujer. Espera, no, estaba paralizado y no podía moverse ni un centímetro. Izuku habría sido enviado a una espiral descendente de todas las cosas horribles que le iban a pasar si la mujer no hubiera hablado. Lo siento, no debería haberte agarrado así. Su voz era ronca y quebrada, soltó su brazo. Esa es mi peculiaridad, puedo paralizar a las personas que toco. Debería desaparecer en un minuto más o menos. Explicó alejándose, cambiando de un pie al otro. Ahora que se alejó Izuku podía verla más, no es que eso lo hiciera sentir menos asustado ya que parecía que hubiera salido de una película de terror. Mi hijo, él conoce a Miyake y dice que eres tú quien lo ha estado ayudando con su tarea. Dijo la mujer, comenzó a palmearse el costado hasta que encontró el bolsillo de su abrigo y buscó algo dentro. Ahora que tuvo la oportunidad de calmarse, Izuku notó que la mujer no parecía tan aterradora como la persona sin hogar. Podía ver varias cosas sobre su ropa que indicaban que estaba tratando de aprovechar al máximo lo que le quedaba del abrigo y el vestido rotos. Él salió de sus pensamientos cuando ella sacó algunos billetes de yenes de papel. Mi hijo, Kiku necesita ayuda con sus matemáticas. Esto debería ser suficiente, ¿verdad? Ella preguntó. Izuku sintió que la sensación regresaba a él por un fuerte y casi doloroso hormigueo en todo el cuerpo. Las manos temblorosas de Izuku tomaron el dinero y vio que eran aproximadamente 5.150 yenes. ¿Ese sí? ¿Qué días quieres que vaya? Preguntó Izuku y la mujer sonrió, lo que lo hizo encogerse un poco mientras sus labios se agrietaban. Los sábados alrededor de las 5 p.m., vivimos en el apartamento 24, gracias. Ella respondió antes de dejar a Izuku para, procesar este encuentro. Kiku fue un excelente estudiante una vez que lo conoció al día siguiente e Izuku disfrutó enseñándole matemáticas de primer año de escuela primaria. Tanaka-san no fue el único que se acercó a él en el mes siguiente ya que las familias en el edificio hablaban de él, por lo que comenzó a tener un grupo de estudio en ese momento y tomó varias cantidades de dinero de cada uno de ellos. Durante ese mes se hizo más cercano a dichas familias después de verlas casi a diario hasta el punto de que nadie que vivía en el complejo no lo conocía. Izuku también rápidamente se dio cuenta dolorosamente de la situación de vida en el South Side. En los 2 meses trabajando en el distrito, solo había visto a 1 o 2 héroes profesionales patrullando el borde del distrito de luz roja.
No había visto uno dentro del distrito a pesar de ver varios crímenes, generalmente drogas, y escuchar múltiples disparos. Hubo momentos en que Izuku se vio obligado a irse temprano debido a peleas de pandillas fuera del complejo de apartamentos. También hubo otros momentos en los que llegó tarde porque tenía que evitar cosas sospechosas o personas en el camino. Izuku no pudo evitar sentirse culpable mientras miraba la mercancía de su héroe y sabía que los niños con los que trabajaba a veces tenían que jugar al juego de comer, ducharse, cama segura, elegir dos, como cuando los Miyake luchaban por pagar la educación de Masao-san, o como Kikukun a menudo buscaba monedas sueltas en la calle todos los días cuando caminaba a casa. Un día, cuando estaba empacando sus cosas después de pasar 4 horas enseñando a su pequeño grupo a escribir kanji, así como algo de ciencias y matemáticas, Izuku sintió una mano tirando de sus pantalones y cuando se giró, vio a la pequeña Kaori, Kikukun y otros 5 niños de su edad reunidos a su alrededor detrás de él. Izuku se rió entre dientes y acarició la cabeza de Kaori. ¿Necesitan algo, chicos?, preguntó dándose la vuelta para mirar al grupo. Kiku se movió un poco antes de ofrecerle un papel. Izuku lo tomó pensando que era solo un trabajo que Kikukun quería que revisara. Pero una vez que vio lo que había en el papel, no vio los problemas de matemáticas que él y Kikukun debían resolver. En cambio, encontró un dibujo con 3 figuras en crayón, una de Kikukun, Tanaka-san y él mismo, si los nombres eran una indicación. Izuku confundido se volvió hacia el niño y se encontró con Kaori mostrando orgullosamente su propio dibujo de su familia y él mismo con una gran colina azul y puntos. El sensei de Aki-chan dijo que la gente puede dibujar algo para alguien importante como agradecimiento, así que todos nos juntamos para hacerte esto. Mira esto, todos nosotros encima de una pila de arándanos. Le dijo señalando las 4 figuras de palitos. La boca de Izuku se abrió por la sorpresa y se giró hacia los otros 5 y vio que cada uno sostenía un dibujo diferente. Izuku se había quedado sin palabras mientras aceptaba cada papel, escuchando solo a medias mientras los niños se turnaban para explicar su dibujo. Aki acababa de terminar de contarle sobre el dibujo que hizo de su hermano mayor y él en la playa con ella cuando Izuku se quebró, puso cuidadosamente los dibujos en una carpeta y luego procedió a abrazar a los 7 niños pequeños, agradeciéndoles por los regalos más increíbles que jamás había recibido. En el tren de regreso a casa, Izuku sostuvo la carpeta cerca de su pecho y una vez que estuvo en casa, caminó hacia su habitación revisando los dibujos nuevamente, todavía asombrado por su regalo. Una vez dentro, sus ojos se posaron en su costosa mercancía de héroe y ese sentimiento reconfortante entró en conflicto con la culpa abrumadora cuando los múltiples rostros de All Might lo miraron fijamente. Al mirar el dibujo de Kikukun, los ojos de Izuku se fruncieron antes de mirar su habitación con una nueva determinación. Dejó a un lado una caja y revisó cuidadosamente todo su catálogo, eligiendo solo una pieza de cada héroe o si era especial para él, entonces lo puso en la caja. Todo lo demás fue fotografiado y subastado en línea. Estaba seguro de que el solo acto probablemente rompió una promesa o 2 que se hizo a sí mismo cuando era más joven, aunque se aseguró de que All Might apoyaría su decisión de vender la mercancía del hombre para ayudar a las personas en situación de pobreza. Izuku no tenía muchos artículos raros, pero mantenía sus cosas en buenas condiciones, por lo que hizo una buena fortuna con la mayoría de ellos, aproximadamente 2.88680 yenes por 5 artículos, que era mucho más de lo que esperaba obtener. Una vez que tuvo el dinero, fue a diferentes tiendas para conseguir suministros médicos, alcohol, vendas, etc. y alimentos no perecederos. Luego consiguió cajas impermeables para hacer paquetes de ayuda. Hacía aproximadamente 5 cada día y luego se dirigía al South Side. Las personas en el complejo de apartamentos definitivamente estaban sorprendidas, pero aceptaron con alegría sus regalos. Les dio 3 a sus estudiantes y los otros 2 a quien los quisiera. La forma en que la gente del distrito casi se encariñó con él era bastante notoria. Más personas se acercaban a él pidiendo ayuda para ellos mismos, amigos o familiares con diferentes materias, matemáticas, ciencias, ortografía, etc. Estaba feliz de ayudar, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía seguir como estaba sin agotarse y se esforzó por explorar el distrito. Izuku estaba un poco aterrorizado mientras vagaba por el distrito en busca de un territorio no reclamado para albergar a su grupo de estudio. 1 hora después de haber empezado, Izuku encontró los restos de un centro comunitario. Había sido destruido a juzgar por las marcas de quemaduras y el edificio estaba casi derrumbado. La mayor parte de la estructura interior había desaparecido y solo quedaba una gran sala con la mayor parte del techo intacto.
Buscó en los restos del edificio cualquier señal de pandillas o cualquier otra cosa que pudiera ser peligrosa. Al no encontrar nada, decidió que ese lugar sería el mejor que encontraría y marcó en su teléfono donde estaba. Ese viernes trajo un montón de artículos de limpieza y limpió lo mejor que pudo durante las horas en las que normalmente estaría haciendo sus cursos universitarios. Ese sábado trató de que el centro comunitario estuviera relativamente bien para estar adentro durante períodos prolongados. Luego le dijo a todas las personas a las que estaba enseñando dónde estaba y cuándo estaría enseñando. La primera semana fue inestable ya que hubo algunas peleas entre las personas mayores. Pasó la segunda semana estableciendo las reglas de su grupo de estudio y examinando de cerca la dinámica de las personas que aparecieron. Izuku fue mucho más observador desde que se había curado del Tse, y se puso a trabajar para encontrar los problemas de su grupo para poder ayudarlos mejor. Una vez que Izuku tuvo todo resuelto, tomó algo de dinero para elaborar un horario plastificado, lo pegó para que todos supieran que estaba enseñando y cuándo. El horario también tenía los días en que ciertas pandillas deberían venir, ya que eran los luchadores internos más grandes. Si bien no aprobaba las actividades de pandillas, se había dado cuenta de lo difícil que era para algunas personas y no podía prohibirle el ingreso a nadie afiliado a una pandilla. Si querían aprender a escribir kanji básicos, les enseñaba siempre y cuando no intentaran nada estúpido mientras él les daba clases particulares. Las cosas se calmaron después de eso y él pudo lograr que todos fueran respetuosos. Izuku recolectaba el dinero por adelantado antes de las sesiones y ese dinero regresaba directamente a la comunidad. Él se detenía en las tiendas afuera del distrito para conseguir más cosas para la gente de allí. En lugar de comprar cosas individuales y hacer paquetes de ayuda en casa, Izuku compraba ropa, artículos de tocador, alimentos, útiles escolares y suministros médicos a unas cuadras de distancia y luego los llevaba al distrito, dejándolo todo en el centro comunitario para cualquiera que lo necesitara. Los residentes del South Side se mostraron agradecidos cuando dejaron de mirarlo como a un extraño. No todos lo recibieron con calidez, pero comenzó a recibir gestos de aprobación o saludos de buena parte de ellos. Otros estaban tan encantados con él que le daban comida. Al principio trató de negarse, pero finalmente cedió y simplemente les daba la comida a las personas que asistían a sus sesiones o a un refugio. Habiéndose convertido en una parte rutinaria de su vida, comenzó a reconocer fácilmente a las personas con las que se cruzaba en su camino y probablemente ellas lo conocían a él a su vez. Probablemente fue después de que uno de sus estudiantes lo ayudó a llevar los mullidos abrigos de invierno que compró, que se dio cuenta de que ya no sentía ningún miedo mientras caminaba por los caminos del antiguo Musutazu. Que se había acostumbrado tanto a los caminos y a la gente de allí que los conocía tan bien que los conocía como la palma de su mano. Con ese conocimiento le resultaba difícil tener miedo de este lugar incluso cuando ocurría algún tiroteo ocasional. El miedo que anteriormente tenía al distrito se había desvanecido desde hacía mucho tiempo, incluso si todavía era muy consciente de lo peligrosos que eran estos caminos. La confianza que tenía cuando pasaba junto a las pandillas locales era completamente sorprendente. El hecho de que pudiera caminar por las calles de una de las partes más peligrosas de Japón sin una pizca de miedo era ligeramente empoderador después de pasar tanto tiempo agachando la cabeza con fuerza. Las pandillas que vivían en el Distrito Rojo le tenían cierto respeto, no porque fuera poderoso ni nada por el estilo, sino porque muchas de ellas tenían miembros o familiares a quienes enseñaba, que le habían dado cierto margen de maniobra para deambular por el South Side como quisiera, siempre y cuando mantuviera la nariz metida en los libros. Al llegar al tercer mes desde que comenzó a ir al South Side, tuvo que decirle a su madre a dónde iba. No había mentido sobre a dónde iba o qué estaba haciendo, pero Izuku había sido deliberadamente vago sobre ciertos detalles y con lo grande que esto había crecido, ya no quería ocultarlo más. Entonces, un domingo sentó a su madre para explicarle todo con detalle. Inko, la madre amorosa pero ansiosa que era, se enojó cuando él le dijo que había estado yendo regularmente al South Side por su trabajo, y tuvo que calmarla posteriormente antes de que pudieran seguir hablando. No es realmente tan malo allí, mamá. Izuku trató de tranquilizarla mientras sudaba. Inko se sonó la nariz. Izuku, es un distrito de luz roja al otro lado de Japón. Ella exclamó, ese sí, lo sé. Izuku admitió frotando su cuello y desviando la mirada. Hay todo tipo de pandillas allí. Su madre lloró. Ese sí, confirmó dejando caer la cabeza. Y has estado yendo allí todo este tiempo sin decirme. Inko se ahogó entre sollozos. Izuku le consiguió más pañuelos, se tragó el nudo en la garganta esperando a que sus sollozos se calmaran antes de continuar.
Lo siento, pero sabía que si te lo decía, me harías parar. Izuku se disculpó vergonzosamente porque el lado sur es peligroso. Le dijo Inko e Izuku asintió, tan seguro como se sentía en el lado sur que no borraba el peligro del área. Lo sé, pero después de pasar tanto tiempo buscando trabajo, Miyake-san era la única persona a la que no le importaba que yo estuviera. Izuku intentó explicar aunque sus palabras murieron en su lengua con la misma rapidez. A nadie en el lado sur le importa que yo esté. Se apagó de nuevo mientras jugueteaba con su manga. Los sollozos de Inko se calmaron mientras trataba de controlarse. Mamá, por favor déjame contarte sobre ellos primero, suplicó Izuku, pero Inko no quería escuchar ni una palabra más sobre Izuku yendo al lado sur. Inko había querido prohibirle rotundamente poner un pie fuera de Musutazu y envolver al niño en plástico de burbujas en el segundo en que le dijo que se había estado escabullendo al lado sur. Pero tan pronto como comenzó a explicar cómo conoció a los hermanos Miyake, Inko vio una chispa de algo que no había visto en Izuku durante años, así que, de mala gana continuó escuchando mientras observaba cómo Izuku salía lentamente de su caparazón con cada palabra que decía. Una pasión que una vez había estado reservada para sus sueños de ser un héroe fluía libremente mientras explicaba cada decisión que tomaba. Izuku le mostró todos los dibujos que obtuvo de los niños más pequeños y le mostró fotos de ellos, explicando con entusiasmo lo que les enseñó a cada uno de ellos con los más mínimos indicios de orgullo en sí mismo. Mientras Izuku le contaba más y más, Inko llegó a la conclusión de exactamente lo que estaba viendo y por qué era tan trascendental. Izuku estaba feliz, no las sonrisas de porcelana que amenazaban con quebrarse en el momento en que bajaba la guardia, sino pura y genuina felicidad. Fue solo después de verlo hablar efusivamente de su trabajo en el South Side que pudo ver cuán completamente falso era su acto de antes de descubrir que el acoso era en comparación. Inko apenas podía recordar el momento en que vio por última vez a Izuku tan vivo. El brillo en sus ojos no estaba allí incluso cuando hablaba de héroes o peculiaridades, brillaba tan intensamente que habría confundido a Izuku con el sol mismo por lo intensamente que sonreía. La única vez que podía recordar a Izuku siendo tan apasionado había sido antes de que lo declararan sin don, antes de que su sueño de ser un héroe fuera aplastado por la dura realidad del mundo. Su mente recordó a su hijo de 5 años prácticamente rogándole que lo apoyara, que le dijera que incluso si sus sueños no eran posibles, aún tenía su apoyo, y recordó que lo único que podía pensar era en culparse a sí misma por no poder darle un don para que pudiera tener una oportunidad de cumplir sus sueños. Que cuando su hijo estaba vulnerable y necesitaba ayuda, ella se dejó aplastar bajo el peso de su culpa y cómo no logró apoyarlo cuando más la necesitaba. La gente solía ignorar la retrospectiva, pero ella no podía hacerlo esta vez. Izuku estaba sentado frente a ella con pequeñas flores de esperanza sobre su trabajo, una frágil esperanza unida por una cuerda. Físicamente no podía separar este momento de cuando él tenía 5 años, había visto lo que sucedió la última vez que esa esperanza fue aplastada, y no estaba segura de que ninguno de los dos pudiera sobrevivir una segunda vez. Entonces, a pesar de saber que esta era una idea horrible, espantosa y mala, no estaba segura de poder prohibirle por completo, así que con manos temblorosas tomó uno de sus ¿estás siendo ese seguro? Preguntó interrumpiendo su divagación. Izuku hizo una pausa parpadeando. Por supuesto que lo soy. Él respondió. Inko se mordió el labio y luego dijo, ¿esto te hace feliz? Izuku hizo una pausa nuevamente antes de sonreír tímidamente. Ese sí, creo que lo soy. Respondió aparentemente tan sorprendido por el hecho como lo dijo. Inko lo miró fijamente por otro minuto antes de tomar una decisión. Está bien. Murmuró casi arrepintiéndose. Izuku parpadeó luciendo confundido antes de que comprendiera lo que quería decir. Izuku estalló en lágrimas de alegría y la abrazó, agradeciéndole repetidamente una y otra vez, prácticamente aferrándose a ella. Ella ya había destrozado a su hijo una vez y no podía volver a hacerlo. Aunque lo que él estaba haciendo la asustaba muchísimo, lo apoyaría. No importa cuánto le doliera. Desde que le contó a su madre sobre el South Side, se le quitó un peso de encima, incluso si la tía Mitsuchan le leyó la cartilla cuando le dijeron a los Bakugous, y al estar en el South Side a la vista de todos, le preguntó a su madre sobre medicamentos alternativos de venta libre o tratamientos básicos cuando notó que sus estudiantes estaban un poco enfermos. Él habría sugerido que fueran al hospital si la situación era grave, pero entendió que algunos de ellos no podían darse el lujo de tomarse tiempo libre del trabajo o el dinero para ir al hospital. Se negó a pagar su tutoría antes y sabía que la persona estaba realmente pasando dificultades, simplemente no necesitaba el dinero tanto como ellos y no había comenzado a trabajar porque necesitaba dinero.
Cerca del final del tercer mes, estaba tratando de pensar si debía conseguir más mantas para el centro comunitario abrigos, ya que era enero y se pronosticaba una advertencia de tormenta de nieve mientras viajaba hacia el lado sur. Estaba repasando los pros y los contras cuando recibió una alerta de su teléfono. Había configurado su teléfono para que le diera alertas si había una situación cerca o en el South Side, si había un terremoto o algo que quería saber antes de entrar. Sacó su teléfono y revisó de qué se trataba el mensaje. Su mandíbula cayó e Izuku se sintió pálido mientras releía la alerta, rezando desesperadamente en su cabeza que no fuera cierto. Su horror crecía con cada palabra. Según un sitio de fans de héroes, el héroe profesional número 2 Endeavor había sido visto por el South Side persiguiendo a un ladrón de bancos con un don de velocidad. Esto por sí solo no lo aterrorizaría, pero la mayoría de las personas no eran el fanático rabiosamente obsesionado con los héroes que es. Izuku sintió que cada estadística del héroe pasaba por su mente. Endeavor era el único responsable de las tasas más altas de daños a la propiedad en todo Japón, la tasa de bajas civiles del 34,6% que había sido constante durante toda la carrera de Endeavor desde que dejó a, el 67,3% de civiles que nunca se recuperan de las heridas causadas por Endeavor en promedio. Saber todo esto y que la mayoría del lado sur estaba compuesto de edificios obsoletos dejó a Izuku completamente en pánico. El tren nunca se había sentido más lento mientras más de 1 millón de cosas horribles que podrían estar sucediendo pasaban por su mente cuando el tren finalmente llegó a su parada. Izuku salió corriendo lo más rápido que pudo. Pudo ver el incendio arrasando a más de 3 cuadras de distancia una vez que salió de la estación y su corazón se hundió casi de inmediato. Vio todo el horror de todo cuando estaba dentro del distrito y sacó su teléfono para llamar al 119 cuando no vio a ningún funcionario tratando de controlar el infierno. ¿Servicios de emergencia? ¿Cuál es su emergencia?, preguntó una mujer con calma. Izuku tardó unos cuantos intentos en hacer que su lengua funcionara correctamente. Endeavor estaba luchando contra un villano cerca y ahora hay un gran incendio. Necesitan enviar a alguien por favor. Explicó tartamudeando peor que en mucho tiempo mientras el caos continuaba a su alrededor. Está bien señor, por favor trate de mantener la calma. ¿Puede decirme dónde está para que pueda enviar ayuda?, preguntó. Prefectura de Niigata, estoy en el bloque 48 del distrito del lado sur. Izuku parloteó tratando de calmarse, pero fue difícil. Hubo un momento de silencio antes de que la mujer volviera a hablar. Señor, esta es una línea de emergencia y no tenemos tiempo para llamadas de broma. El distrito del lado sur ha estado abandonado durante años, mucho menos el sitio de una pelea de héroes tan prominente. Adiós, señor, le dijo, su voz perdiendo su amabilidad anterior. Izuku, sorprendido, inmediatamente intentó protestar. Espera. Señorita, fue interrumpido por el clic de que le colgaron. Izuku volvió a marcar el número y consiguió un operador diferente, pero no había ido mucho mejor. El hombre con el que habló le había dicho que ya había gente allí, lo que podía ver que era una mentira. Izuku había llamado 5 veces más, pero le dieron a un supervisor. Señor, si continúa llamando así, le entregaremos su número a la policía y presentaremos cargos por acoso y hacer afirmaciones falsas, le dijo la mujer severa antes de colgarle. Izuku se quedó allí incrédulo mientras lágrimas de frustración brotaban de su rostro, su mente tratando de comprender lo que estaba sucediendo tanto a su alrededor como las múltiples conversaciones que acababa de tener. Volviendo a la realidad, una parte de Izuku que no sabía que existía antes se levantó mientras guardaba su teléfono y se daba una palmada en las mejillas, luego sacó el silbato que su madre había insistido en que llevara cuando iba a trabajar y lo sopló tan fuerte como pudo. La gente que estaba alrededor se detuvo de su pánico para mirarlo fijamente. Todos, escuchen. Estamos iniciando una brigada de bomberos, así que formen una fila. Gritó usando su voz de maestro y se puso a trabajar de inmediato para organizarlos para combatir el incendio lo mejor que pudieran sin el equipo adecuado. Más tarde, cuando todo hubiera terminado, miraría atrás y lo atribuiría a la intensa situación y a su familiaridad con él como la razón por la que lo escuchaban precisamente a él. Hizo que juntaran agua de la orilla y que desenterraran la tierra expuesta y la nieve para arrojarla al fuego. Ayudó a los demás a alejar a la gente del incendio y llevarla a un lugar más seguro. Izuku acababa de ayudar a un anciano a alejarse de un edificio derrumbado y estaba a punto de entregárselo a otra persona cuando el grito de un niño pequeño atravesó el aire desde uno de los edificios que estaban en llamas. La mente de Izuku se quedó en blanco y no pensaba en nada, solo era consciente inconscientemente de que se había quitado el abrigo mientras corría hacia el edificio en llamas.
No esperaba el vacío ennegrecido dentro del edificio con solo pequeñas partes enmarcadas por llamas cegadoras, pero siguió adelante con su abrigo presionado contra su cara. No podía recordar si llamó al niño o no, pero encontró al niño dentro de un corral con otro niño tratando de abrirlo mientras lloraba. Izuku no dudó en recogerlos a ambos y les cubrió la boca con su abrigo, luego rápidamente volvió sobre sus pasos hacia la puerta, salió corriendo y fue recibido de inmediato por otras personas que lo alejaron y trataron de ver cómo estaban. Su visión estaba trabajando duro para reajustarse al mundo exterior más brillante cuando escuchó un fuerte estruendo detrás de él. Al girarse vio que el edificio de apartamentos se había derrumbado en un montón de fuego que definitivamente los habría matado a los tres si hubiera dudado. No tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su experiencia cercana a la muerte cuando una mujer histérica corrió y le arrebató a los niños que sollozaban. Se tomó unos segundos para ponerse en orden antes de ponerse de pie y dejar su abrigo con la familia. Izuku se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de su cintura. El escozor del frío hizo maravillas para aclararle la cabeza y aplaudió. Todos a trabajar. Todavía tenemos 10 edificios que apagar. Vamos. Gritó obligándose a continuar y a mantener a todos los demás, incluido él mismo, concentrados en el fuego. El concepto de tiempo de Izuku se desvaneció mientras continuaba dirigiendo a los habitantes del lado sur para evitar que el fuego se propagara. También había sacado a un total de otras 5 personas de los edificios en llamas antes de que llegara la tormenta de nieve prevista anteriormente, lo que los ayudó a apagar finalmente el incendio. Sin la amenaza del incendio, se permitió sentarse un momento frente a una farola y contempló los restos de 2 edificios iluminados por las brasas que flotaban en el aire. Echó un vistazo a su alrededor y se dio cuenta de que ya había anochecido. Sacó el móvil para comprobar la hora. Vio que eran las 22:05, reconoció distantemente que había pasado horas allí que se habían borroso en su memoria y notó que tenía muchas llamadas perdidas de su madre y de todos los Bakugous, incluso Kat-chan lo había llamado. Todavía aturdido, llamó a su madre y una vez que ella contestó, inmediatamente comenzó a preguntar Izuku. ¿Estás bien? Oh, cariño, ¿qué pasó? Deberías haber estado en casa hace horas. Y luego no contestaste tu teléfono. Al escuchar la voz de su madre, el entumecimiento del shock lo abandonó y se derrumbó, comenzó a sollozar y le contó todo lo que había sucedido en las últimas 8 horas, despotricando sobre cómo no había visto a un héroe, oficial o bombero durante todo el tiempo que había estado allí. Inko había hecho todo lo posible para calmarlo por teléfono una vez que comenzó a hablar y prometió ir a buscarlo lo antes posible. Él se habría quedado en el teléfono con ella, pero su batería estaba baja, por lo que, desafortunadamente, tuvieron que colgar. A medida que la adrenalina y el shock se desvanecieron, Izuku se dio cuenta de lo frío que estaba y lo mucho que temblaba su cuerpo, se frotó los brazos tratando de ignorar el doloroso escozor cada vez que tocaba una quemadura, solo estaba levemente sorprendido de tenerlos considerando que había entrado y salido corriendo de edificios en llamas. Izuku casi saltó cuando una manta gruesa fue envuelta alrededor de sus hombros. Al darse la vuelta vio al líder de los Nightcrawlers, una pandilla del South Side. El hombre se sentó junto a Izuku y se apoyó contra él dándole a Izuku un calor muy necesario. Habían algunas otras personas a su alrededor y uno de ellos le dio a Izuku una botella de agua. Nadie habló, pero con la atmósfera a su alrededor nadie tuvo que hacerlo para que él entendiera lo que estaban haciendo. Izuku tampoco les dijo nada y encontró que el silencio era mucho más apropiado mientras la gente comenzaba a sacar cuerpos carbonizados de los edificios, o lo que quedaba de ellos. Los Southsiders lo cuidaron hasta que llegó su madre guiada por uno de sus estudiantes. Su reunión fue un asunto lleno de lágrimas mientras Inko le contaba lo preocupados que estaban todos, ella y los Bakugous, y se disculpaba por lo que acababa de pasar. Una vez que se habían recuperado parcialmente, Inko lo examinó a él y a algunos otros que estaban allí para ver si tenía heridas. Antes de irse, Izuku le pidió a su madre que escribiera los nombres de las clínicas a las que debían acudir las víctimas y luego se los entregó al líder, confiando en que él los difundiría antes de irse con Inko a un hospital. Había soportado los preocupados comentarios de su tía y los suaves regaños de su tío y su madre cuando llegó a casa esa noche. Una vez que todo se había calmado e Izuku había comido algo, se desmayó en su cama por puro agotamiento. Izuku había logrado alejarse del incidente con solo algunas quemaduras menores por la ceniza y algo de inhalación de humo que se solucionarían con algo de medicación y unos días de descanso. Había tenido suerte en comparación con muchos otros ese día, pero no se enteró de la magnitud total del daño hasta que llamó a los Miyake al día siguiente.
También se enteró rápidamente de que la agencia de héroes de Endeavor no planeaba pagar ni un centavo por los daños, alguien incluso estaba tratando de hacerlo pasar por una extraña coincidencia. Izuku había llamado tanto a la agencia como a la Comisión de Seguridad de Héroes para quejarse, pero ambos lo cerraron firmemente por razones de tonterías. Las llamadas habían dejado a Izuku hirviendo en su habitación absolutamente lívido, su respeto por la tía Mitsuchan y Katchan se había multiplicado por 10 si así era como se sentían durante sus ataques y no mataban a nadie. No sabía que podía sentir tanta ira, pero escuchar a esos idiotas llamar al South Sea de una guarida abandonada de degenerados llena de drogadictos y criminales imbéciles lo dejó caminando de un lado a otro de su habitación, temblando de furia. El descaro de ellos de llamar a sus estudiantes cosas tan horribles después de tener el descaro de negarles el dinero que les debían, los ojos de Izuku se posaron en el objeto de colección Endeavor que estaba en un estante al lado del dibujo de Kiku-kun y tuvo la intención de tirarlo por la ventana. En medio de su ira se le ocurrió una idea, corrió hacia su computadora y revisó cuánto dinero tenía en la cuenta que había creado para las ventas de mercancías, luego investigó cuánto dinero se necesitaría para construir un complejo de apartamentos, poco después sus ojos volvieron a su caja de objetos de colección. A Izuku genuinamente podría no importarle lo que le pasó o que la gente lo había criticado toda su vida por no tener don, pero la gente del lado sur, en los cortos 3 meses que los conoció, se había convertido en mucho más que solo sus estudiantes para él, y ya habían pasado por bastante en opinión de Izuku. Los habitantes del South Side eran su gente y si nadie iba a cuidar de su gente, entonces él tendría que cuidarlos él mismo.